Mi nombre es Carolina Vega, y el día de la boda de mi hermana, mi exnovio intentó destruir mi reputación frente a toda mi familia. Lo que no sabía era que mi difunto abuelo había previsto todo y me había dejado un regalo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los jardines de la mansión familiar estaban decorados con miles de luces blancas y flores cuando todo comenzó. Mi hermana Ana lucía radiante en su vestido de novia, y yo, como su dama de honor, había trabajado durante meses para que este día fuera perfecto. Pero Carlos, mi exnovio y ahora vicepresidente de la empresa familiar, tenía otros planes. ¿Ya vieron el nuevo Tesla de Carolina?, lo escuché decir a un grupo de invitados durante el cóctel. Curioso cómo puede permitirse esos lujos con un simple negocio de eventos. No, su voz destilaba veneno, el mismo que había usado durante nuestros 5 años de relación para hacerme dudar de mí misma. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi papel como dama de honor. Habían pasado 2 años desde nuestro rompimiento, cuando descubrí que me había estado engañando con su asistente mientras usaba mi posición en la empresa familiar para desviar fondos, pero en lugar de exponerlo, mi abuelo Roberto, entonces CEO de Vega Corporations, me aconsejó renunciar silenciosamente y comenzar mi propio negocio. A veces, mi pequeña, me había dicho mi abuelo meses antes de su muerte, el silencio es más poderoso que cualquier grito. Me dio un préstamo inicial y su bendición. En 2 años, convertí ese préstamo en una exitosa empresa de organización de eventos de lujo. La ceremonia transcurrió sin problemas, pero durante la recepción, Carlos comenzó su verdadero ataque. Subió al escenario, tomando el micrófono durante el brindis. Un brindis por los novios, comenzó, su sonrisa falsa brillando bajo las luces, y por supuesto, por la hermosa dama de honor, mi ex Carolina. Mi estómago se revolvió, aunque debo decir, me sorprende verte tan próspera. La sala se quedó en silencio. Vi a mi hermana tensarse en su asiento. Para aquellos que no lo saben, Carolina solía trabajar conmigo en Vega Corporations. Curioso cómo renunció repentinamente hace 2 años, justo cuando estábamos investigando algunas discrepancias financieras. Mi padre se levantó, furioso, pero Carlos continuó, y ahora, de la nada, tiene una empresa exitosa. ¿Alguien se ha preguntado de dónde salió el capital inicial? ¿O por qué el abuelo Roberto insistió tanto en protegerla antes de morir? Suficiente. La voz de mi padre retumbó en el salón. La verdad duele. Don Francisco, Carlos sonrió. Ella solo está aquí porque su abuelo era rico. ¿Por qué no les cuentas? Carolina, ¿de dónde sacaste realmente el dinero para tu empresa? Las lágrimas amenazaban con caer, pero me mantuve firme. En ese momento, Patricia, la antigua asistente de mi abuelo, se acercó discretamente y me entregó un sobre. Tu abuelo me pidió que te entregara esto si alguna vez Carlos intentaba algo así, susurró. Dijo que sabrías cuando era el momento adecuado. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y una USB. La carta comenzaba, mi querida Carolina, si estás leyendo esto, ¿significa que Carlos finalmente mostró su verdadera naturaleza en público? Mientras leía, mi corazón comenzó a latir más rápido. Mi abuelo no solo había previsto este momento, había estado preparándose para él durante años. Les voy a contar la verdad, dije, poniéndome de pie. Mi voz era más firme de lo que me sentía. Pero primero, Patricia, ¿podrías conectar esta USB al proyector? Carlos palideció visiblemente. Esto es ridículo. Estamos en una boda. Tienes razón, Carlos, respondí. Estamos en una boda, la boda de mi hermana, que acabas de intentar arruinar. Así que ahora todos van a escuchar la verdadera historia. Los siguientes minutos fueron seriales. La USB contenía años de evidencia meticulosamente recopilada por mi abuelo. Grabaciones de reuniones donde Carlos se jactaba de sus esquemas fraudulentos. Documentos que probaban cómo había estado desviando fondos de la empresa. Incluso correos electrónicos donde planeaba culparme a mí si alguna vez era descubierto. Mi abuelo descubrió tus fraudes hace años, Carlos, revelé mientras las pruebas se proyectaban en la pantalla gigante. Me pidió que renunciara no para protegerme, sino para darte la falsa sensación de seguridad que necesitabas para cometer más errores. La carta de mi abuelo continuaba, Carolina, te pedí que te alejaras no porque creyera en sus mentiras, sino porque necesitaba que estuvieras fuera de su alcance mientras recopilábamos las pruebas. El préstamo que te di vino de mis fondos personales, cada centavo limpio y documentado. Sabía que convertirías ese pequeño préstamo en algo grandioso, porque siempre has tenido algo que Carlos nunca tendrá, integridad. Carlos intentó huir, pero los guardias de seguridad ya estaban en posición. Mi padre, quien también había recibido instrucciones de mi abuelo, había alertado a las autoridades antes de la boda. Tu padre y yo sabíamos que Carlos no podría resistir la tentación de atacarte públicamente. Continuaba la carta.
Su ego siempre fue su mayor debilidad. Esta USB contiene no solo las pruebas de sus fraudes en Vega Corporations, sino también evidencia de esquemas similares en otras empresas. La policía financiera ha estado esperando este momento. Mientras Carlos era escoltado fuera del salón, gritos de indignación y asombro llenaban el ambiente. Mi hermana Ana se acercó y me abrazó fuertemente. Lo siento tanto, susurró. No sabíamos. Nadie lo sabía. Respondí. Era necesario que fuera así. La última página de la carta de mi abuelo contenía una revelación final que cambiaría todo. Carolina, siempre supe que serías tú quien lideraría Vega Corporations algún día. No por ser mi nieta, sino por ser quien eres. En mi testamento, he dejado instrucciones específicas que solo podían revelarse después de que la verdad sobre Carlos saliera a la luz. Es hora de que tomes tu lugar legítimo en la empresa que ayudaste a proteger. Patricia sonrió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Victoria estaría tan orgulloso de ti, dijo, refiriéndose a mi abuelo por su nombre de pila por primera vez en mi vida. La boda continuó, ahora con un ambiente de celebración renovada. No solo celebrábamos el amor de mi hermana, sino también el triunfo de la verdad sobre la manipulación y el engaño. Esa noche, mientras los invitados bailaban y la fiesta continuaba, me escabullí al antiguo despacho de mi abuelo, sentada en su silla. Abrí el último sobre que Patricia me había entregado. Contenía una única frase: el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en mantenerte fiel a ti misma cuando todos dudan de ti. Los eventos de esa noche fueron solo el comienzo. La investigación que siguió revelaría una red de corrupción que se extendía mucho más allá de Carlos, y mi papel en la reconstrucción de Vega Corporations apenas comenzaba. Pero esa es otra historia, inversa. Los días siguientes a la boda de mi hermana fueron un torbellino de acontecimientos. La noticia de la detención de Carlos y el fraude en Vega Corporation se extendió como pólvora en el mundo empresarial. Mientras los investigadores profundizaban, cada nueva revelación era más impactante que la anterior. Señorita Vega, me dijo el detective Ramírez durante una de nuestras reuniones, el fraude de Carlos es solo la punta del iceberg. Hemos descubierto una red completa de ejecutivos corruptos dentro de la empresa. Me senté en el antiguo despacho de mi abuelo, ahora mío, revisando los informes. Carlos había construido una red de aliados en cada departamento clave de la empresa. Juntos, habían estado desviando millones a cuentas offshore durante años. La primera prueba real de mi liderazgo llegó una semana después de asumir el cargo de CEO. Marina Soto, la antigua aliada más cercana de Carlos y directora financiera, entró en mi oficina sin anunciarse. Carolina, dijo con una sonrisa condescendiente, todos sabemos que esto es temporal. El consejo nunca aceptará a una niña jugando a ser empresaria. ¿Por qué no facilitas las cosas y renuncias ahora? Levantó un sobre Manila. Tengo aquí algunos documentos interesantes sobre las últimas transacciones de tu abuelo. ¿Sería una pena que la reputación de Roberto Vega se manchara póstumamente? Me levanté lentamente, recordando las palabras de mi abuelo: el poder no está en gritar más fuerte, sino en saber cuándo ya has ganado. Marina, respondí calmadamente, ¿realmente crees que mi abuelo, quien pasó 2 años recopilando evidencia contra Carlos, no habría previsto esto? Presioné un botón en mi teléfono. Patricia, ¿podrías hacer pasar a los agentes? El color abandonó su rostro cuando 2 agentes de la policía financiera entraron en la oficina. Hemos estado monitoreando sus movimientos desde hace semanas, señora Soto, dijo uno de ellos. Gracias por traer esos documentos voluntariamente. Mientras se llevaban a Marina, encontré otra carta de mi abuelo en su caja fuerte personal. Carolina, recuerda que los corruptos siempre cometen el mismo error. Creen que todos son tan deshonestos como ellos. Los meses siguientes fueron de limpieza intensiva. Cada departamento fue auditado, cada transacción revisada. Descubrimos que la red de Carlos había intentado sabotear varios proyectos clave de la empresa, incluyendo nuestra expansión internacional. Tu abuelo siempre supo que había topos en la empresa, me reveló Patricia una tarde. Por eso te dio el préstamo para tu empresa de eventos. Necesitaba que construyeras algo por ti misma, lejos de su influencia, para demostrar tu verdadero valor. La reconstrucción de Vega Corporations no fue fácil. Cada día traía nuevos desafíos, desde empleados desconfiados hasta socios comerciales nerviosos, pero también trajo aliados inesperados. María González, una empleada de nivel medio que había sido intimidada por el grupo de Carlos, se acercó con información crucial sobre otros ejecutivos corruptos. Su abuelo siempre nos trató con respeto, dijo. Es hora de que la empresa vuelva a hacer lo que él soñó. 6 meses después de la boda, recibí una carta de Carlos desde la prisión. Carolina. Nunca pensé que la mujer que una vez consideré demasiado débil para dirigir un departamento sería quien finalmente me destruiría. Roberto eligió bien. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero hay algo que debes saber.
no estoy solo. Hay personas más poderosas que yo involucradas. Personas que no se detendrán ante nada para mantenerte callada. La amenaza era clara, pero esta vez estaba preparada. Mi abuelo no solo me había dejado una empresa, me había enseñado a ser más fuerte que aquellos que intentaban destruirme. La verdadera prueba llegó un año después, durante la Junta Anual de Accionistas. Alfonso Méndez, un antiguo socio de mi abuelo y secretamente uno de los principales financiadores de la red de Carlos, intentó su jugada. Los números no mienten, declaró, proyectando gráficos manipulados. Bajo el liderazgo de la señorita Vega, hemos perdido el 30% de nuestro valor de mercado. Propongo una votación de no confianza. Me levanté tranquilamente, recordando otra lección de mi abuelo: la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Interesante presentación, don Alfonso, dije, conectando mi propia USB al proyector, pero prefiero los números reales. Las pantallas mostraron los verdaderos resultados: un crecimiento del 45% en el último año, nuevos contratos internacionales, y un programa de ética empresarial que se había convertido en modelo para la industria. Y ya que estamos hablando de números, continué, ¿por qué no discutimos estas transferencias? Proyecté documentos que mostraban cómo Alfonso había estado colaborando con Carlos durante años. La policía financiera está muy interesada en estas transacciones. Alfonso intentó huir, pero al igual que Carlos en la boda, los guardias ya estaban esperando. Su arresto marcó el fin de la antigua guardia corrupta en Vega Corporations. 2 años después de aquella boda que cambió todo, Vega Corporations se había transformado. Implementamos políticas estrictas de transparencia y ética empresarial. Establecimos una fundación en nombre de mi abuelo para apoyar a jóvenes emprendedores y luchar contra la corrupción corporativa. Patricia continuó como mi mano derecha, su lealtad y sabiduría tan valiosas como siempre. Roberto estaría orgulloso, me dijo un día, no solo por exponer la verdad, sino por cómo has transformado su legado. En mi oficina, junto al retrato de mi abuelo, coloqué una pequeña placa con sus palabras: el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en levantarnos y levantar a quienes nos rodean. Epílogo. 5 años han pasado desde aquella noche en la boda de mi hermana. Vega Corporation se ha convertido en un modelo de liderazgo ético y empoderamiento en el mundo empresarial. El último regalo de mi abuelo no fue solo la empresa o las pruebas contra Carlos. Fue la oportunidad de demostrar que el liderazgo basado en la integridad puede ser más poderoso que el miedo y la intimidación. Carlos cumple su sentencia, y según los informes, ha comenzado a mentorar a otros presos sobre los peligros de la corrupción y el abuso de poder. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre cómo la arrogancia y la codicia pueden destruir no solo una carrera, sino también un alma. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi abuelo, organizamos una conferencia sobre ética empresarial y liderazgo. El premio principal lleva su nombre y se otorga a empresarios que demuestran el mismo coraje e integridad que él ejemplificó. En cuanto a mí, cada mañana al entrar a la oficina, miro el retrato de mi abuelo y recuerdo sus palabras: a veces nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras mayores oportunidades para demostrar quiénes somos realmente. La humillación que Carlos intentó infligirme aquella noche de la boda se transformó en el catalizador de un cambio mucho mayor. No solo en mi vida o en Vega Corporations, sino en la forma en que el mundo empresarial ve el liderazgo y la importancia de la integridad empresarial. Porque al final, como mi abuelo siempre supo, el verdadero poder no está en la capacidad de destruir a otros, sino en la fuerza para mantenerse fiel a nuestros valores y usar nuestra influencia para crear un impacto positivo en el mundo. Su último regalo no fue solo mi salvación, fue una lección para todos los que enfrentan intimidación y corrupción en el mundo empresarial, que con coraje, integridad y el apoyo adecuado, podemos no solo sobrevivir a los intentos de destruirnos, sino emerger más fuertes y convertir esas experiencias en oportunidades para un cambio positivo.